Amigas y amigos de IPS, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que es el espacio de entrevistas de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas. Espacio que, como ustedes bien saben, tenemos destinado para mantener conversaciones con las personas que influyen grandemente en temas de sociedad, política y gobierno. Y el día de hoy no es la excepción, ya que contamos en este espacio con con el ingeniero Ignacio García Débora, coordinador del INEGI aquí en el estado de Zacatecas. Primero que nada, bienvenido. Muy bonito día, Mario. Gracias. Saludarte y contento de estar nuevamente aquí en IPS. Muchas gracias. Para compartir con ustedes. Lo que iba a mencionar ahorita, antes de presentarte, era que tú asistes continuamente aquí con nosotros. Eso te lo agradezco enormemente. Estoy seguro que las audiencias de IPS, así como todos los zacatecanos que estén interesados en todo este tipo de información, te agradecemos mucho que hagas el espacio y que tú estés aquí, pues no sé, por lo menos 2 o 3 veces al año estás por aquí compartiéndonos toda la información del trabajo que realizan ahí en el INEGI. Y nosotros congratulados, Mario, de estar aquí y de poder llegar a todo tu auditorio, todos tus seguidores, seguidoras, porque los temas que tratamos son de interés para todas y para todos. La información que nosotros generamos es de información de interés nacional. Por supuesto. Entonces, y es de interés y de uso para todas y todos. No, de interés nacional y de aplicación estatal. Y yo casi diré que de riguroso conocimiento local. Tendría que ser así, ¿eh? Sí, comparto contigo. Entonces, esta opinión, ¿cómo no? El día de hoy, mi estimado coordinador, venimos a hablar de un tema que el mismo gobernador del estado llegó a denominar como el tema de temas. El tema de la seguridad pública, ¿desde qué ámbito? Desde la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es la que realizan ustedes. Sí, así es, Mario. Supongo yo, es su 15ª edición, comenzó en el 2011, y supongo yo que les ha de arrojar a ustedes un sinnúmero de datos muy interesantes, porque hasta donde yo entendí, tú me corregirás, se veía como en 3 partes. El tema era la percepción sobre seguridad, Ajá. Luego como el costo que tiene para las personas. El costo de la inseguridad. El costo de la inseguridad, y por el otro lado está el tema de lo que realmente, o lo que el gobierno aplica para erradicar estos temas, y cómo en el medio de todo esto, yo lo veo así, tú me corregirás, como un teléfono descompuesto, muchas veces entre la percepción y lo que llega a ser el gobierno, y viceversa, también hay que decirlo, no coinciden algunas cosas, pero tú los tienes en números fríos. ¿Estoy mal? Corrígeme, por favor. Gracias, Mario. Bien, yo quisiera, antes, si me lo permites, adelante, Mario, recordarle a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, que el INEGI todos los días del año estamos tocando puertas. Y yo insisto mucho en esta parte porque siempre tenemos esa consulta ciudadana. ¿Y qué está haciendo ahorita el INEGI? Vinieron a mi casa a tocar. Sí es cierto que está levantando algún censo. Nosotros todos los días del año tocamos puertas de hogares y de viviendas. ¿Y esto del campo? Totalmente, sí, totalmente, sí, andamos en el ámbito urbano y en el ámbito rural, en las cabeceras municipales y en las localidades rurales. Claro. Para que se den una idea, nosotros ahorita estamos levantando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Ajá. Que no vamos a hablar de ella. Todavía. Vamos a datos, ¿no? Entrar en la ENVIPE, ¿verdad? Ok. Estamos levantando la ENVIPE también en su versión 2026 con datos 2025. Ah, ok. Los datos que vamos a compartir hoy sobre la ENVIPE es la ENVIPE 2025 con datos de referencia en 2024. Perfecto. ¿Sí? También nosotros estamos ahorita levantando una encuesta nacional de vivienda, estamos realizando un módulo de bienestar autorreportado, donde se habla, se detectan datos incluso sobre depresión, sobre ansiedad. Es un módulo muy interesante. Ya en otra oportunidad platicaremos sobre eso. Por favor, porque también es muy interesante. Tenemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Tenemos lo que es la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, la ENCO. Esto es en hogares. Okay. En establecimientos que estamos haciendo. Tenemos la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas también. La ENVIPE es de los ciudadanos. Es inseguridad. En ciudadanos. La ENVE es victimización en empresas. Oh, qué importante. Es otro tema también que podemos abordar en otra ocasión. Exactamente, y además, creo yo, sería necesario hacer la acotación. Definitivamente no es el mismo trato y la problemática que va a tener, no sé, un ciudadano como tú y yo, alguien de a pie, con un tema de inseguridad, al que pueda tener
un negocito o una mega industria, no sé, alguna refresquera gigante, se me ocurre. Claro, el costo del delito en un ciudadano es diferente al costo del delito que se da en un negocio. No, y las capacidades para resolver el tema son diferentes. Completamente. Las acciones, sí. Entonces, ahorita estamos hablando de los diferentes operativos que traemos esto porque lo que quiero es que nos abran las puertas, como lo han estado haciendo, que sepan que nosotros estamos trabajando todos los días del año, todos los días del año. ¿Para qué? Pues para que precisamente tengamos esa información que necesitamos todos. Sigo con los temas. En establecimiento estamos levantando estadísticas de salud. Ok. Estamos levantando estadísticas de comercio, servicio, transportes, constructoras, sobre opinión empresarial, sobre industria minerometalúrgica. Okay. El índice nacional de precios, nosotros todos los días tenemos nuestros investigadores del índice nacional de precios para ver cómo están fluctuando los precios a través del tiempo, para ver el tema de la inflación. Por supuesto. Estamos también captando estadísticas. Ahora me voy a referir a las que nos comparte el sector gubernamental, que son estadísticas, por ejemplo, de servicios de agua potable, saneamiento, recolección de residuos, estadísticas vitales, nacimientos, defunciones, matrimonios. Claro, claro. Lo comento porque esta es la gama tan amplia de actividad que desarrollamos de manera cotidiana. A mí me queda claro que esto de la MVP es, digamos, solamente uno de los nichos, por llamarlo uno de los tópicos, que todos los días los mantiene ocupados, me queda claro. Además, como tú mismo nos lo has dejado saber aquí en diferentes ocasiones, va inclusive por años o hasta por temporadas sobre las encuestas que ustedes van realizando todos los días. Sí, por ejemplo, la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la levantamos por trimestre. Okay. Y al cuarto mes, después del trimestre, damos a conocer los datos. Esta es todo el año, a diferencia del ENVIPE que la hacemos cada año. Okay. ¿Sí? Entonces, también estamos haciendo actualizaciones cartográficas, actualizamos temas de recursos naturales en el tema de geografía. Lo que quiero dejar en claro es eso, que el INEGI todos los días del año está abocado a captar información estadística, actualizar información geográfica y que los ciudadanos estén atentos a nosotros. Claro. Que si les llega un entrevistadora del INEGI, pues revisen que trae su gafet, constaten su identidad, le pregunten su nombre. Nuestro personal invariablemente trae su uniforme, su gorro, su chaleco, su mochila, pero que con toda esa confianza que nos han tenido desde que fue creado el INEGI, nos sigan abriendo las puertas. Toda la información que generamos es para el bienestar de la ciudadanía y el INEGI es el portavoz de lo que la ciudadanía vive, de lo que la ciudadanía necesita, de la que la ciudadanía espera. La radiografía real. La radiografía lo convertimos en estadísticas bajo esa rigurosidad de confidencialidad que hemos hablado en otras ocasiones. La información es confidencial solamente para fines estadísticos, se convierte en estadística para que se tomen las mejores decisiones, Mario. Me queda claro que la chamba que ustedes tienen, hay quien puede decir, qué fácil es seguramente ir a estar haciendo encuestas, qué difícil debe ser tener ese tacto, perdóname la expresión, ese feeling para poder obtener de tu entrevistado la realidad de las cosas. Porque hay quien te lo dice claramente, sí esto, sí lo otro, pero hay quien seguramente te quiere ocultar, o inclusive hasta maliciosamente, te quiere luego llegar a hacer que cambios de algunos datos. Entiendo que se puede prestar de esa manera, pero que tengas tú en tu equipo de trabajo y que también estés coordinando para que tengan la capacidad de hacer eso todos los días, hombre, eso es más que complicado, hay que reconocer la labor que realizan. Y nuestro personal está debidamente capacitado en cada proyecto en el que le corresponde participar, en los cuestionarios, en el uso de la propia información. Y aquí yo quiero destacar algo bien importante, que no sé si lo he comentado en ocasiones anteriores, pero el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que este sistema debe generar información con 4 características. Este sistema lo coordina el INEGI como generador principal de información en el país. Pero dado que captamos información de estados, de municipios, por eso es un sistema.
Okay. Porque no somos los únicos que generamos información. Ah, no, claro. ¿Sí? Entonces, esas 4 características dice que la información debe ser oportuna. Okay. Es decir, que se entregue en el momento que se necesita. Por supuesto. Pertinente. Que se genere en el momento que se requiere. Claro. ¿Sí? Uh-huh. De calidad. Es decir, que sea congruente entre sí. Nosotros cuando levantamos una encuesta o cualquier censo, nuestras preguntas llevan unas preguntas que nos permiten ratificar la congruencia de la propia información que estamos recibiendo. Que eso es importante y eso le da calidad. Pero voy a la parte de la veracidad, que lo hemos platicado en otras ocasiones. 4ª característica, la veracidad. Que nos respondan con verdad. Y esto es fundamental. Debe de serlo, hombre. Mira, yo puedo inclusive entender que a los ciudadanos, a los compañeros, a todas las personas, nos puede dar un poco de nervio decir, es que el señor viene la señorita viene y me pregunta sobre seguridad. ¿Sí? Entiendo que te dé nervio, pero si tú estás viendo que el entrevistador viene debidamente acreditado, su gorrita, su chaleco, hombre, se nota que no están chambeando en esto. Hay que tener la confianza en esta institución. Y son servidores públicos, en el INEGI somos servidores y servidoras públicos que estamos comprometidos con la misión que tenemos, porque sabemos que es para generar bienestar para el país. Por supuesto. La sociedad. Sí. Entramos en materia. Por favor, Mario. Vamos a hablar de la ENVIPE 2025. ENVIPE 2025. ¿Cómo los ciudadanos percibimos la seguridad en el 2025? Exacto, que son datos que captamos del 2024. ¿Sí? Si la levantamos en el 2025, pero con lo sucedido en el 2024. Cuando hablamos de victimización. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, que es parte de lo que nos capta esta encuesta, la referencia es de marzo a abril del 2025. Okay. Sí, nada más para ir diferenciando. Entonces, victimización, lo que sucedió en el 2024. De percepción sobre la seguridad y desempeño de autoridades es de un momento determinado del 2025, que es de marzo a abril. Okay. Eso es importante irlo diferenciando. Por supuesto. Bien, la ENVIPE busca 10 objetivos, Mario. 10 objetivos. Es muy amplia esta encuesta en su temática. Híjole, debe de serlo, ¿eh? Vamos a tratar de abordar hoy datos que, desde luego lo que tú consideres conveniente, pero que nos parece que es importante que se tengan en cuenta. A ver, la ENVIPE, pues, nos permite medir la victimización en el lugar y la victimización de las personas. Estimar el número de víctimas. Estimar el número de delitos ocurridos. Estimar la cifra oculta de los delitos y sus causas. Cuando hablamos de la cifra oculta, son esos delitos que no se denuncian, más los delitos que se denuncian, pero que no generan una carpeta de investigación, que en el caso de Zacatecas, ya anticipándonos, es del 94%. ¿Los que no generan una carpeta de investigación es del 94%? Sí, el 90% no se denuncian, y luego de los que se denuncian, que es el 9.1%, nos suma a un 94% que no tengan carpeta de investigación. Vamos aterrizando. De cada 100 delitos que ocurren en el Estado, 90 no se denuncian, y de esos 10 que sí se denuncian, 9 no generan una carpeta de investigación. 9.4. Sí. Estamos de acuerdo en que tendrías que hacerlo, tendrías que estar denunciando. Tendrían que estar ocurriendo 200 delitos para que un delito genere una carpeta de investigación con base a lo que nos estás mencionando. Son datos que vamos a ir viendo. Sí, comprendo. Híjole, Quinto objetivo, medir la percepción actual de los habitantes del país sobre la seguridad en el lugar en donde viven y donde realizan sus actividades cotidianas. Sexto, medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y su percepción sobre su desempeño. Séptimo, identificar y medir cambios en las actividades y hábitos de las personas por temor al delito. Otro, estimar los costos de la delincuencia en personas y en hogares. Noveno, estimar las repercusiones del delito sobre las víctimas y también identificar y medir actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Son los 10 objetivos que persigue la ENVIPE. Es muy amplia. Claro que sí. Muy amplia. Vamos a ir abordando algunos datos si te parece. Por favor. Para que podamos ir
conociendo. Bien, ¿qué sucede en Zacatecas en el 2024? El 21.1% de los hogares al menos fue víctima de un delito. El 21.1%. El 21.1%. 2 de cada 10. Estamos hablando que en Zacatecas hay cerca de 442,000 viviendas. Ajá. Saquemos la proporción, 21.1%. 80,000 personas. Bueno, 80,000 viviendas fueron víctimas de... Ahora, estamos hablando de prevalencia, es decir, definiendo como un delito en un hogar, es decir, nada más se contabiliza uno, un hogar pudo haber tenido... No, claro. Pero si hablamos de prevalencia es nada más tomar uno, como si hubiera sido uno. ¿Sí? Uno por hogar. Entonces 21.1% en el 2024. Híjole. Si lo llevamos a personas, a víctimas, por cada 100,000 habitantes en Zacatecas, para la población de 18 años y más, fueron 18,690 víctimas. Esto considerando una sola persona que fue víctima en el hogar. Sí. Porque puede ser que hayan sido varias personas o la misma persona incluso tener varios delitos, enfrentar varios delitos. Entonces esto es la prevalencia, por eso se llama prevalencia. Se considera un solo evento, una sola víctima de cada 100,000 habitantes. Okay. ¿Sí? 18,690 personas. Ok. Si diferenciamos la prevalencia delictiva por cada 100,000 habitantes entre mujeres y hombres, en el 2024 hablamos de 17,584 mujeres. Mujeres, 17,584 17,000 y hombres 19,986 que en un hogar tuvieron incidentes o víctimas de delito. Bueno, aquí nomás me gustaría hacer un comentario, percepción propia, insisto. A pesar del discurso que luego hemos escuchado por ahí de diversos movimientos, pareciera que todavía por un pequeño porcentaje, afortunadamente, no debería ocurrir. Los hombres, los caballeros, somos quienes seguimos siendo todavía más víctimas de delitos, sí, según la encuesta. Sí, así es. Los hombres tenemos un porcentaje mayor como víctimas de delitos. Híjole. Sí. Ahora, estos datos que comenté con anterioridad es prevalencia, es decir, hablando de una víctima en cada 10,000 habitantes, hablando de una víctima en un hogar, como si fuera uno. Además, un delito por víctima. Pero ya si hablamos de incidencia, que es lo que sucedió ya en su totalidad en el 2024, por cada 100,000 habitantes en Zacatecas, la tasa de delitos es de 29,167 en Zacatecas. La tasa de incidencia. Entonces, en Zacatecas, pues, en el 2024 se registraron por cada 100,000 habitantes 29,167 delitos. Híjole. En Zacatecas tenemos 1.6 millones de habitantes. 1.6 millones de habitantes. ¿Sí? Digo, esto lo comento para tener la referencia completa. ¿Sí? Si hablamos dentro de la incidencia delictiva, la extorsión, en el 2024 para Zacatecas, de cada 100,000 habitantes, 7,790 personas fueron víctimas de extorsión. 7,790 personas víctimas de extorsión. 7,790. Bajo el mismo criterio, un delito por una persona, sin tener en consideración lo que puede ocurrir por familia. No, aquí ya es el total. Ya cuando hablamos de incidencia, sí es ya el total de los delitos que nos declararon el informante cuando fuimos a su vivienda a preguntar. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de incidencia, sí es el total de los eventos. Cuando hablamos de prevalencia es tomando uno por hogar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Hablamos de la extorsión porque es la incidencia delictiva con mayor monto de eventos registrados. ¿Cuáles serían las incidencias delictivas que tendrían, más bien, ¿cuáles son las incidencias delictivas? ¿Extorsión? ¿Qué otros temas? Tenemos la extorsión, que es la que ocupa el primer lugar. Luego le sigue el fraude. Con 5,353 delitos por cada 100,000. Luego le sigue amenazas. Con 4,159 amenazas.
Okay. Luego le sigue robo total o parcial del vehículo. Okay. Luego robo, asalto en calle o transporte público. Yo suponía... Luego lesiones. Yo suponía, como buen zacatecano, tengo que decirlo, que el tema del robo era un tema mucho menor. Zacatecas luego se llegan a ver casos, pero todavía sigue siendo nota, ¿no? A diferencia, no sé, de Ciudad de México, de ciudades enormes, donde pues allá todos los días, ¿no? Y no es novedad. En cambio en Zacatecas todavía sigue siendo nota el que lo asalten. Sí, el robo, asalto en calle o transporte público fueron 1,657 delitos de cada 100,000 habitantes en Zacatecas. 1,657. El 1.6%. Ahora, en Zacatecas, en el 2024, hubo, ya me voy al monto total de delitos, 349,397 delitos en el estado, en el 2024. De todos los rubros y niveles. El total. Ajá. El total. Y de este total, el 58.8% de las víctimas estuvo presente durante el delito. El delito. ¿Sí? Okay. Digo, porque hay delitos en donde tú no estás, llegas y te das cuenta que te robaron, no estabas presente. Ajá. ¿Sí? Eso es importante también diferenciarlo, lo que enfrenta la víctima. Y en esta parte, hablar de la presencia o no de la víctima, Ajá. el 58.8%. Hablamos, ¿sí? Sí. De este 58.8%, hablando como si fuera el universo, el 58.8%, un 16.1% estuvo presente y recibió una agresión física. El 16%. De ese 58.8%. Si el 58.8% lo convertimos en todo el 100%, el 16.1% de las personas recibieron una agresión física, es decir, estuvieron presentes. Y el 83.3% fueron víctimas, pero no recibieron una agresión física. Yo supondría, y no sé bajo qué criterio se maneje, tú seguramente se lo conoces mejor que yo, caeríamos en cuenta de que, digo, no sé el grado de violencia que se han tenido con estos delitos, pero en realidad no es tan violenta la forma en que está delinquiendo aquí en Zacatecas. No lo sé, tal vez mi estándar, insisto, no conozco ni el estándar ni el protocolo, a lo mejor, es decir, no como crees, violencia es violencia y desde uno, ok, lo puedo entender, pero yo con base a esta estadística, como la estás comentando, diría que los delitos de Zacatecas al menos no ocurren, la mayoría no ocurren de manera violenta. Exacto, la mayoría ocurren sin agresión física. Okay. Así es, el 16.1% sí con agresión física, pero como tú comentas, la mayoría es sin agresión física. Sí. Ahora, de esos 349,397 delitos que se registraron en el estado de Zacatecas, el 77.2% de las víctimas manifestó haber sufrido un daño. ¿De qué tipos? Vamos a comentarlos. Si convertimos ese 77.2%, otra vez, en el 100% de las víctimas que manifestaron haber sufrido daño, el 38.7% manifestó haber sufrido un daño económico. Ok, sí, es lo primero que esperaríamos todo el mundo, ¿no? El 33.6% emocional o psicológico. Ok. Y un 4.8% físico o laboral. Ese me queda, perdóname, lo siento que es más perceptible que el psicológico. Creo que varía mucho, ¿no? Claro que definitivamente es la opinión de cada persona y todos son muy respetables, pero varía mucho la opinión o la subjetividad respecto a eso, ¿no? Entonces, esto es importante comentarlo porque es el impacto que está enfrentando de daño la víctima directamente. Claro. Entonces, económico, emocional o psicológico y físico o laboral. Y el que tiene la mayor cantidad porcentual es el económico. Claro, pues, lo que esperaríamos todo el mundo por lo que ocurre, ¿no? Los delitos. Ahora, cuando una persona es víctima de un delito, también identifica si quien le ejerció ese
ese delito, Ajá. fue una persona, fueron 2 personas, fueron 3 personas. Hasta eso okay. la Oye, encuesta nos permite conocer. Ajá. Entonces, en Zacatecas, el 70% de los casos la víctima manifestó que participó solo un delincuente. Ok. Pero habría que hablar también de ese 12.6% en donde fueron 3 personas o más. Complicado, muy complicado. Y también del 16.1% donde fueron 2 personas. Entonces, por ejemplo, y así si vemos los delitos por sexo de los delincuentes, Ajá. que son los victimarios. Sí. En el 2024, Ajá. el 81.4% Ajá. de los que ejercieron el delito eran hombres. Ok. El 12.3% que ejercieron el delito eran mujeres. Y el 4.9% eran ambos, entre hombres y mujeres. ¿Cuando iban de 2 o más? Sí. La encuesta nos da también tipo de referencia. Ajá. Porque todo esto es lo que lleva a que nuestras autoridades empiecen a visualizar las mejores políticas públicas. Marco, tú lo has dicho muchas veces. Claro, esta radiografía es lo que les permite a ellos también actuar. A ver, hay quien pudiera venir a cuestionar, y es que ¿por qué la información del 2024 se pasa hasta el 2025? Primero, porque hay que darle el debido tratamiento. Sí, claro. Recolectarla del debido tratamiento. Implica. Que no es fácil, tú lo sabes mejor que yo, coordinador, y no es un tema de, ay, sí, hoy me lo pasan, mañana te lo tengo. Claro que no. Complicadísimo, claro. Y a la par de esto, como tú bien lo mencionas, todavía falta que pase por el filtro de gobierno, y no lo digo a modo de crítica, tiene que pasar por el filtro de gobierno, sus debidos protocolos, planeaciones, reglamentaciones, etcétera, para que se pueda aplicar como un programa o como un cambio real dentro de alguna institución. Entonces, es importante entender que estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, suponiendo que los haya, y cuando se llegan a dar, tienen que venir desde una estructura que comienza con ustedes, desde la captación de la información, el manejo de la misma, el hacérselo llegar a las autoridades y también el cómo estas autoridades la utilicen. Claro. Esto nos da a entender que si es un tanto, no quisiera decir lento, pero sí es menos que tardado, como todo sé cuál sería la burocratizada, tal vez. Ahora, yo creo que también es importante comentar, Mario, Ajá. por lo que refieres de que está levantado en el 2000, es datos del 2024 levantado en 2025. No significa que pierdan oportunidad ni pertinencia. No, claro, no. Y lo comento porque es muy atinado tu referencia. Ajá. Para que nuestros auditorios, quienes nos ven, nos escuchan, entiendan que es complicado levantar una encuesta de entrada. Claro. Presupuestales, de tiempo y muchas cosas. Entonces, muy importante que tú comentes esto y esta referencia para ratificarle a quienes nos escuchan que la información es oportuna y pertinente. Incluso esta encuesta es una buena práctica a nivel internacional. Por supuesto. Y se realiza bajo esos estándares metodológicos y recomendaciones internacionales, emitidas en este caso por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, todo tiene un sustento y qué bueno, te lo agradezco, Mario, que hagas esta referencia para que la gente entienda que no obstante que es de lo sucedido en 2024, tiene una aplicabilidad de generación de políticas públicas vigente. Claro que sí, no, a ver, tengamos en cuenta, el hecho de que el recabar todos estos datos, el manejarlos, por favor, de manera, pues, tiene que ser muy, muy cuidadosa, muy, muy objetiva, para luego entregar la estadística. O sea, eso te va a llevar tiempo, lo tenemos que entender, y además es la única forma de obtener esta radiografía, o sea, no hay otra forma. Quien puede decir, no, lo que pasa es que tú vas y preguntas, sí, pero ¿con qué objetividad, con qué sustento y bajo qué trato le vas a dar todos esos datos? Sí. O sea, eso definitivamente. Y bueno, ya no hablemos del tema de cuando llegue a oficinas gubernamentales y la burocracia propia del sistema,
para realizar o generar estas políticas públicas. Claro. No, eso me queda clarísimo. No, y mi comentario va más en el sentido de cómo es importante que estos datos se levanten y se les dé el correcto tratamiento, uso y manejo para que luego vengan e impacten de esta forma, acá de este lado. Eso me queda clarísimo y me gusta, y les agradezco mucho porque a todos ustedes en el INEGI que se den a esta tarea, porque también hay que decirlo, esto querrá para ustedes opiniones impopulares. O sea, a ustedes los notan en temas. Yo recuerdo en algún momento cuando el presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, llegaba y decía, es que en el INEGI mencionan que la percepción de seguridad. Ok. Basándonos nomás en el comentario, ellos están hablando primero seguramente, están hablando de un año anterior, tema que no puedes cambiar, porque de entrada no sé si le tocaría inclusive gobernar algunos años anteriores a él. Y segundo, no puedes cambiar lo que la gente percibe. Ahí es donde yo te decía ese pequeño hueco, y no estoy justificando ni defendiendo de ningún lado ni ningún otro, simplemente es donde falta, creo yo, que este hueco, y va de parte de las diferentes instituciones de gobierno, se den a la tarea no solamente implementar los programas, sino de darle a conocer a la ciudadanía cómo está funcionando todo esto. ¿Por qué? Porque si no, prevalece la sensación de inseguridad, lo que viene a salir en las estadísticas que ustedes siguen levantando. Y eso no es culpa de ustedes, entiendo yo. Y importante que comentas, es percepción precisamente y es el sentir de la ciudadanía. Ajá. Cuando captamos los datos de la ENSUMario, uh-huh, que es a lo que te refieres en aquellas declaraciones que tuvimos. Sí. También hay que comentar que la ENSU en el último trimestre de 2025, Fresnillo, comparado con diciembre del 2024, ajá, tuvo una reducción de 14 puntos porcentuales, es decir, la gente se siente más tranquila. Okay. Más tranquila. Está Fresnillo ahorita en la posición 24 a nivel nacional, okay, cuando había ocupado primero, segundo, quinto lugar. Sí. Entonces, me gusta mucho la expresión que haces, es la percepción de la gente, porque efectivamente es eso. Nosotros captamos de viva voz lo que la gente está percibiendo, lo decía yo hace un rato, lo que la gente necesita, lo que la gente espera en diferentes aspectos. Para eso es la estadística. Entonces, si nosotros somos el portavoz de la ciudadanía, para que se tengan estadísticas y se tomen esas decisiones que se requieren. No, claro que sí. Y también, no hay que decirlo, también nos corresponde a nosotros como sociedad, y esto es muy importante. Si también nosotros, y no estoy diciendo que ocurra, y tampoco lo digo a modo de crítica, pero también hay casos, hay que ser honestos. Si tú también, por estar enojado porque tú fuiste víctima de algún delito, y viene el INEGI y te levanta estos datos, y tú a manera de enojo, por algún tema personal, de la forma en que sea, exageras estos datos, también va a influir en la forma en que cuando se le dé todo el propio manejo, salga la estadística y todo lo demás, las autoridades tengan que actuar en esa debida proporción en lo que tú estás haciendo. Y perdóname, y qué bueno que es un trabajo que se hizo, pero también hay que decirlo, una disminución del 14% en temas de delito, que ustedes mismos lo mencionaron en su momento, está en el 28%, creo que 28 me dijiste, y bajó 14 puntos, entonces... Andaba en el 90 y bajó al 76. Ok, bajó del 90 al 76. De un año a otro año. Ok, del 90 al 76. Esa situación que yo te mencionaba, también se puede pensar un poco a qué tanto la gente en su momento llegó a exagerar un tema de esa situación. Que se sale de tus manos y sale también del gobierno. Pero fíjate que también bien interesante esto que refieres. La ENSU, ajá, la trabajamos en paneles, le llamamos. Ajá. Es decir, una misma vivienda, ajá, es visitada durante 5 trimestres. Okay. ¿Qué significa? Que ahí es en donde logramos esa calidad de la información, porque no es nada más de un momento determinado, ajá, sino se observa todo el percibir de la gente mínimo durante 5 trimestres. Año y medio. Entonces, eso te da ya una línea mucho más clara del sentir de la ciudadanía. No es nada más del momento que pueda estar molesto, que vivió algo, sino que es durante todo un año, y es en donde la estadística se... No, claro que estadísticamente...
De los momentos diferentes tendría que haber este cambio o se notaría cuando la persona lo hace. Pero sí también, insisto, responsabilidad de nosotros como personas, el ser honestos en brindar estos datos. Totalmente, Mario, totalmente. La veracidad de los datos que tanto hemos estado hablando. Y bueno, sí, la ENSU eso nos dice, de un año a otro disminuye Fresnillo en esa percepción de miedo en la población, sí. En 14 puntos porcentuales, queda en el lugar 24, Zacatecas ahorita está en el 20. Luego hablaremos de la ENSU porque esa es otra historia, pero qué bueno que lo comentas, Mario, porque sí existe una percepción de mayor tranquilidad en la población ahorita tanto en Fresnillo como en Zacatecas. Voy a comentar un dato que también tú lo referías hace rato, el costo del delito. Sí. Conforme al ENVIPE en el 2024 en el estado de Zacatecas, el costo total a consecuencia de la inseguridad del delito en hogares representó un monto de 2.200 millones de pesos. 2.200 millones de pesos. Híjole. Lo cual equivale a un promedio de 4.494 pesos por persona afectada por la inseguridad. 4.400 pesos por persona. Hay personas que no ganan ni eso en una semana. O sea, si estás... Sí, realmente significativo para muchas personas, familias, para personas que fueron víctimas de esto. Ahora, el costo del delito, si lo separamos en tres tipos de costos económicos a consecuencia de este, es gastos a consecuencia de daños en la salud, es el 2.3% de ese universo que estamos hablando de los 2.200 millones de pesos. El 55% es pérdidas económicas a consecuencia del delito. Claro. Y algo muy importante es el 42.7% de gasto en medidas preventivas, es decir, ya te sucedió el delito, pero yo debo tomar acciones preventivas que pueden ser como cambio de cerraduras, cambio de puertas. Como quien pone rejas en su ventana. Eso es el 42.7%. Entonces el costo del delito es tanto el gasto a consecuencia de los daños por el impacto en tu salud que pudo haber sucedido, sabemos cada caso, las pérdidas económicas a consecuencia del propio delito, lo que te afectó económicamente y lo que tú decides hacer para prevenir que no vuelvas a ser víctima. Pero entonces también caemos en cuenta de que otra reflexión que saldría de exactamente esa misma estadística es que alrededor 42% me dijiste, 48%. 42.7% en medidas preventivas. El 42.7% de las personas zacatecanos que ya fueron víctimas de algún delito han tenido la precaución de tomar medidas preventivas respecto a eso. Eso también no me parece una mala estadística. Digo, insisto, no sé cómo ande la nacional, pero seguramente no andamos mal. Y la principal medida preventiva que las personas afectadas por un delito en Zacatecas es de cambiar o colocar cerraduras y o candados. ¿Qué más hacen las personas? Esa es el 22.9% de ese 42.7%. Otra vez volviendo a redefinir el universo. Claro, exacto. Y luego el 18% cambia puertas o ventanas. Ok. Un 14.2% implementa otro tipo de medidas que no propiamente son las que vamos a abordar. Un 12.2% coloca rejas o bardas. Tú lo comentaste ahorita. Rejas, bardas. La herrería en las ventanas. Realizar acciones conjuntas con vecinos también el 9%. Es decir, nos ponemos de acuerdo para cuidarnos. Sí, claro que sí, las patrullas vecinales. Y hasta comprar un perro guardián, que en el caso de Zacatecas es el 2.6%. Vaya, interesante. Yo no supondría que eso no ocurre a raíz de eso, ¿no? Son medidas preventivas, la gente visualiza e invierte. También de cómo, lo mencionamos, 47.2% de las personas sí toman estas medidas, sí era 47.2. 42.7 del total de los 2.2 mil millones, o sea, los 2.200 millones, el 42.7% toma medidas, es gasto en medidas. No, lo que refiero es que sí invierten en su seguridad. No es tampoco un tema que los zacatecanos digamos, es que es problema de las autoridades y que lo resuelvan ellos. No, sí invertimos. La mitad de las personas que fueron víctimas de algún delito, sí invirtió para evitar que se vuelva a repetir. Interesante. Sí. Hay muchos datos que podemos platicar, Mario. Seguramente nos daremos oportunidad en otra ocasión. No, claro que sí. Sí, esta encuesta, hablamos de 17
de 10, perdón, de 10 objetivos Ajá. que cubre esta encuesta. Mi estimado coordinador, nada más una duda. Entre los temas que tú estás manejando, ya vimos el tema de la incidencia del delito, ya vimos cuánto afecta por familia, por persona, etcétera, El costo. etcétera. El costo, pero una cosa que también me parece importante de mencionar, ¿qué percepción, no sé si traigas tu ese dato, la percepción de la ciudadanía respecto a los programas o que el trabajo que realizan los diferentes gobiernos? Bueno, entiendo que es nacional, supongo que sería gobierno federal o gobierno estatal, ya tú me dirás, Sí. respecto a temas de inseguridad, ¿cómo está esa percepción en los zacatecanos? Vamos a hablar sobre la percepción también muy rápidamente. La ENVIP estima en el estado de Zacatecas que el 65.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que le aqueja. Ok. ¿Sí? Ok. En ese día, en la entidad federativa, es decir, hoy en tu entidad federativa, ¿sí? Claro. ¿Qué le sigue? La salud. O sea, primero le preocupa la salud. Primero le preocupa la inseguridad, perdón, a la población. Inclusive por encima de la salud. Sí, primero le preocupa la inseguridad. El 65.2% de la población dijo, primero me preocupa la inseguridad. Claro. Luego le preocupa la salud, luego le preocupa el desempleo, luego le preocupa el aumento de precios, luego le preocupa la escasez de agua y la pobreza. Ok. Ahora, vamos a hablar de esas acciones que tú comentabas sobre percepción que tiene la población. Claro, claro. De el desempeño de las autoridades. Sí. Porque me queda claro que, ok, entiendo la estadística de la percepción de las personas, ok, está excelente, pero también hay que ser honestos, tenemos que ver la contraparte que dice, a ver, no, pero ustedes cómo, bueno, la percepción respecto al delito, pero también cómo perciben el trabajo que las autoridades vienen realizando. Eso también es importante de saberlo. Claro. Entonces, por ejemplo, la población tiene mayor confianza en qué autoridades. Ajá. La mayor confianza la tiene en la Marina, Ok. ¿sí? Luego en la Fuerza Aérea Mexicana, luego en el Ejército, después en la Guardia Nacional, luego en la Fiscalía General de la República, luego en la Policía Ministerial, ¿sí? Luego en los jueces, luego en el Ministerio Público, luego en la Policía Estatal, luego en la Policía Preventiva y al final en la Policía de Tránsito. ¿Son los peor calificados? La Policía de Tránsito tiene una percepción de confianza de la ciudadanía del 43.6% respecto a un 90% que tiene la Marina, que es el que recibe mayor confianza le da mayor confianza a la ciudadanía. Claro. El que la ciudadanía percibe con mayor confianza. Y me comentas que apenas por arriba de tránsito está el tema de la policía local, las policías municipales. La policía municipal y luego la policía estatal. Híjole, eso también hay que decirlo. Importante chamba la que tienen las instituciones gubernamentales, las diferentes corporaciones, para trabajar en la confianza, también eso es importante. La percepción o la forma en que te ven, pues la ciudadanía, eso también es muy importante. Claro. Son muchos datos. Lo entiendo, me queda claro. Y sé que además el tiempo te consume, sé que traes agenda apretada, hombre, ¿cómo no va a ser si estás coordinando todo este trabajo, sobre todo los varios rubros que maneja el INEGI? Pero no puedo dejar de agradecerte el que tú vengas y hagas un espacio en tu agenda para compartirnos todos estos datos que de verdad vienen y nos dicen a los zacatecanos, nos recuerdan la forma en la que estamos viviendo y lo importante, insisto, de ser objetivos, de ser honestos y de colaborar con ustedes cuando van y levantan toda esta información. De verdad te lo agradezco mucho, mi estimado Pedro. Gracias, Mario, gracias por permitirme estar aquí con ustedes y reiterarle a la ciudadanía, a todos quienes quienes nos escuchan, quienes nos ven, que son importantes. Ajá. Son importantes. Cuando el ciudadano es importante como informante. Entonces, nosotros esperamos que nos sigan dando esa confianza, nos sigan abriendo sus puertas, entendiendo de que somos el portavoz de lo que necesitan, de lo que enfrentan, de lo que esperan, y todo lo que hacemos es para que tengan mejor calidad de vida, todas y todos los ciudadanos. Me gusta reiterar esto porque así es, esa es nuestra misión.
No, y me queda claro, y definitivamente es un trabajo que, yo insisto, no cualquiera se aventaría, y mucho menos lo haría con este nivel de profesionalización o de manera tan profesional como lo realizan ustedes, señor coordinador. Te agradezco mucho que hayas un espacio. Gracias a ti. Esta es tu casa, cuando tú gustes, sobre los temas que tú nos quieras venir a platicar, yo estoy seguro que a todos los zacatecanos, a toda la audiencia de IPS, nos va a interesar conocerlo. Pronto estaremos aquí y hablamos de otro tema que igual será de mucho interés. Por ahí también creo que nos has comentado que habían programado temas de ruedas de prensa próximamente, ¿o todavía no lo tienen? En septiembre tenemos ruedas de prensa, sí, y ahí los esperamos. Vamos a difundir datos de la encuesta intercensal que levantamos el año pasado, datos de la encuesta nacional agropecuaria también que levantamos el año pasado. Estuvimos con los agricultores también ahí preguntándoles. Vamos a ver los resultados. Y bueno, pues este es el resultado y el éxito que tiene la ciudadanía al responderlos. Mi estimado coordinador del territorio, el agradecimiento. Y, insisto, cámaras y micrófonos de IPS están a la orden del INEGI. Muchísimas gracias. Amigas y amigos de IPS, estas son las palabras del ingeniero Ignacio García Débora, quien es coordinador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía Nacional de Estadística y Geografía. Estadística y Geografía, aquí en el estado de Zacatecas, y quien el día de hoy, como lo ha hecho en otras ocasiones, en muchas veces ocasiones, vino a compartirnos la información. En este caso, hoy tuvimos oportunidad de conversar sobre la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad a nivel nacional, y el cómo los zacatecanos nos sentimos respecto a esto, y más aún, los datos de cómo los zacatecanos hemos sufrido o hemos sido víctimas del delito y la percepción que hemos tenido respecto al trabajo que realizan nuestras autoridades. Esto es muy importante. Yo insisto, y esto no es un tema que tenga que sea culpa del INEGI, pero desafortunadamente yo sí creo que existe un hueco muy amplio entre lo que la ciudadanía también llega a percibir y el trabajo que realizan las autoridades, que muchas veces no es un tema de falta de comunicación, de una mala estrategia de comunicación, o de que simplemente también, tengo que decirlo, como personas tenemos el derecho a estar enojados unos con otros. Y como lo mencionaba el coordinador, ellos se dan a la tarea de buscar lo más objetivo que se puede estos datos, inclusive tienen los protocolos, lo mencionabas, que en 5 trimestres se realiza la levantación de esa información de datos. De calidad. Claro que sí, eso no lo tenemos nunca ni lo pondremos en duda, mi estimado coordinador, pero esta parte donde como instituciones, como las diferentes corporaciones, inclusive como gobierno, como los diferentes niveles de gobierno, no comunican con los ciudadanos, es un hueco que tampoco podemos dejar de ver y que desafortunadamente genera este tipo de situaciones. Triste, pero es una tarea pendiente que sí tenemos para nuestras autoridades, a quienes los invitamos, que también se den a la tarea de realizar esto. Y a la par de esto, el coordinador nos vino a compartir todo este trabajo que realizan todo el tiempo en el campo, en temas de la ciudadanía, de la población, ahorita insisto, temas de seguridad, que es súper importante, y el cómo siguen trabajando, no paran, no se detienen, e invitarlos a todos y cada uno de ustedes que cuando se acerque algún entrevistador del INEGI, por favor recíbanlo, por favor bríndenle de manera más honesta, clara y precisa los datos que le solicitan. Esto lo hemos dicho, ellos son los radiógrafos. Si está, a lo mejor está aplicada la expresión, porque son quienes hacen la radiografía de cómo anda la sociedad, cómo nos sentimos, qué percibimos, qué nos hace falta, y todos estos datos ayudan a construir políticas públicas. Por favor, es muy importante que tú y yo como zacatecanos, que tú y yo como mexicanos colaboremos y que además generemos esta cultura para nuestros hijos, para nuestras familias, de compartir objetivamente toda la información que se nos solicita. Si tú estás de acuerdo con esto, déjanos un mensajito si ya conoces el trabajo que viene realizando el ingeniero Ignacio García Débora todos los días desde el INEGI con su equipo, enorme equipo de trabajo. Déjanos saber un mensaje, inclusive, ¿por qué no? Tal vez tú consideres que puedes enriquecer de alguna manera. Estoy seguro que para el coordinador y para nosotros son datos que realmente nos interesan y los que atenderemos. Así que te los solicitamos. Y si ya sabes todo esto, ayúdanos a socializarlo, a compartirlo, que todo el mundo en Zacatecas sepa que el INEGI trabaja y que lo hace todos los días. Y finalmente, como lo hacemos todas las veces, solicitarte que me des me gusta y compartir en todos y cada uno de las publicaciones, de los contenidos que generamos todos los días. Recuerda que puedes encontrar el perfil de esta agencia de información en las variadas redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y recuerda, si por un municipio están ahí.